Recuerda que debes empezar a orar. Valeria, tienes apagada la cámara. Vamos a Buenos empezar. días. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Ya, a ver, vamos a orar, ya. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por permitir despertar con nuestros seres queridos. Otro día más de bendición. Esperemos terminar este día contigo. Amén. Bueno, voy a empezar. El objetivo es realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y descartar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Ok. Bueno, como ya sabrán, mi tema es las novelas y sus partes. La novela. La novela es un relato literario de ficción, aunque puedan estar basados a relatos históricos, narrado en prosa que suele tener una extensión entre 6.000 y 200.000 palabras o más. La novela... ¿Mandé? 60.000. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Esta libertad permite que el autor aventuras, movilidad en los narrativos, pasar del presente al pasado o al futuro a su gusto, y muchas otras herramientas narrativas que un cuento no permite por su corta extensión. Ok. Bueno, las partes de la novela son la acción. La primerita es la acción. ¿Qué es la acción? Es lo que sucede en la historia. La acción suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea, alcanza su punto crítico y finalmente se resuelve a lo largo del relato. Es importante cuidar el ritmo, velocidad y cadencia con la que suceden los hechos y la coherencia, evitar contradicciones. La siguiente parte de la novela son los personajes. Esta parte es importante, pues sí, los personajes no están bien caracterizados. El lector les costará mucho trabajo crear un vínculo emocional con ellos y no se le dificultará más disfrutar de la lectura e involucrarse en ella. Son el hilo conductor de la historia, por lo que deben de estar bien planteados y su evolución debe ser coherente con las acciones. La siguiente parte de la novela son los marcos escénicos. Esto se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la historia. Aquí es donde los escritores deben de usar todas las herramientas de descripción, pues el lector debe de poder crear una imagen mental clara para poder situar ahí a nuestros personajes y sus acciones. Bueno, como ven en esta diapositiva, yo hice una opinión personal y la voy a compartir con ustedes. Estos son los elementos necesarios para crear una novela, aunque en realidad se necesita mucho más que eso, como creatividad, paciencia, amor al arte y, por supuesto, tener una historia de contar. Gracias. Ok, voy a dejar de compartir un momento porque quiero darles a conocer o para que miremos un video sobre la novela y sus partes. Pero como yo les dije, me está saliendo aquí que la conexión es inestable a la que pueda proyectarles el video. Hasta eso vamos a hacer la retroalimentación de lo que es la novela. Está bien lento el internet.
Bueno, les comparto el video. Todos atentos porque voy a hacer preguntas. Okay. Empecemos. Ok, chicos. Vimos algo más sobre novela que no nos pudimos ver en la exposición de Ariana, así que les voy a hacer una retroalimentación de lo que vimos. Bueno, en sí, ¿qué es una novela? Pertenece al género literario, narrativo y también podría ser dramático. Está basado en relatos históricos, pero siempre en las novelas existen este drama, el dramatizado, la exageración. Se narra en prosa, suele tener una extensión de entre 60.000 y 200.000 palabras o más. Las novelas o novelas que nosotros vemos en las pantallas, hasta las hacen en series ahora. Entonces ya es más de carácter abierto, no como antes venían específicamente en libros, en texto, 500 hasta 1000 páginas también. Y ahora como que las hacen más cortas, así, llevándolas a la televisión. En la novela nos permite la libertad de que el autor introduzca muchos elementos como personajes en diferentes contextos de la historia.
hay novelas de aventura, novelas de ciencia ficción, bueno, un sinnúmero de novelas que pueden pasar del presente al pasado y al futuro. Y pueden utilizar muchas herramientas narrativas. Y ahora vamos a ver las partes o elementos con los que cuenta una novela. Y algunas que vimos en el video fue personajes que son los que están basados, los que van a realizar la acción dentro de la novela. Estos tienen que salir a flote sentimientos, emociones, cada uno de ellos. Están los personajes ficticios, personajes reales, secundarios, los primarios, los buenos y los malos, como sabemos decir. También otra parte o elemento de la novela es la acción. Y cuando hablamos de acción es todo lo que va a suceder como conflicto. Recuerda que siempre una narración, un drama empieza como un problema que se va a plantear al inicio. Y esto va a ir cambiando conforme se va desarrollando la historia. Es importante cuidar la velocidad de lo que va sucediendo, aconteciendo, ¿verdad? Cada uno de los hechos, porque todo debe tener coherencia. Imagínense una novela loca allí que usted empieza de una manera, luego comienza a variar y usted dice, bueno, ¿y qué mismo? ¿Fue el gato? ¿Fue el perro? ¿O fueron los niños? Y todo empieza a hacerle una mezcla allí que usted ya lo deja confundido. Una novela nos permite engancharnos, ser parte de la historia, no confundirnos. Podemos hasta hacer nuestras hipótesis, pero no confundirnos. Otra también es esta parte o elemento, es el escenario. Es donde el ambiente, el lugar donde se va a desarrollar la historia, el drama. Pues se pueden utilizar algunos ambientes o marcos escénicos en el momento de realizar una novela. ¿Qué es lo que quiere el escritor o autor? Que usted pueda imaginarse en esos lugares. De pronto el ambiente puede ser en esta escena el bosque, luego la ciudad, y así puede ir cambiando dentro de una novela. ¿Qué más? Algo de los elementos importantes también es el tiempo en el cual se va a realizar, se va a desarrollar la novela. Hay novelas antiguas de la época medieval, prehistórica, actuales, contemporáneas, y aún hay novelas futuristas. Esas son más las novelas de ciencia ficción. Otro elemento también que pudimos conocer allí es esa voz que va a narrar, que va a contar, es el narrador. Y tenemos los tres tipos: narrador testigo, narrador protagonista y narrador omnisciente, que ustedes ya lo conocían con anterioridad. Ahora vamos a hablar sobre esa estructura, y es igual que la del cuento, pero el cuento es una narración corta, precisa, clara, y tiene más que ver con la fantasía, que animales, seres que hacen cosas que los seres humanos en su mayoría no lo hacen. Es más, tiene que ver el cuento con nuestros sentimientos. Ahora, la novela, como hay diferentes tipos de novelas, no todas van a ser sentimentales, pero la estructura es la misma. El inicio, que es donde va a empezar toda. Ahí nos viene la idea central, nos empiezan a nombrar los personajes, el desarrollo es todas las acciones que se van dando poco a poco, y al final, que es el desenlace, donde vamos a tener la solución al problema. Entonces, la estructura del cuento y de la novela es la misma. Lo único que hace diferente entre el cuento y la novela es por lo que es extenso. Las novelas sí son extensas, a diferencia del cuento, que es corto, claro y preciso. Las novelas vienen hasta en serie. De eso sí estamos seguros. Entonces vamos a ir a las preguntitas, pero los dos pertenecen a los géneros literarios, específicamente narrativos. Aunque las novelas también podríamos llevarlos al dramático, porque ahora las novelas tienen también mucho de dramático. Ya una de esas novelas es la de William Shakespeare, como yo le dije, Romeo y Julieta, la llevaron a hacer una novela, y es una novela. Bueno, vamos a las preguntas.
que Ariana no pusiste preguntas, pero yo tengo un sinnúmero de preguntas que hacer. Geraldine la cámara, Intriago, Rosa la cámara. Los estudiantes que yo siempre les estoy llamando la atención por la cámara, recuerde que tenemos conducta que revisar este parcial. No sé por qué apagan las cámaras. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la novela? Escriba presente, no se olvide, por favor. ¿Qué es la novela? Chafla tu cámara, por favor. ¿Qué es la novela? Y la pregunta se la voy a hacer a Daniela Aurea. ¿Qué es la novela, Daniela? Te dejo abierto el audio. Un ratito me esperas, que como este internet está un poquito lento. Allí, Daniela, mira. Allí. Ya, ahí. Ok. Ya. La novela es un es un relato literario de ficción basado en los relatos históricos narrados. Sí, hija, muy bien. Maite, cuéntanos una opinión personal. ¿Qué es para ti la novela? Ustedes han de haber visto novelas, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti la novela? Como personal, concepto personal, reflexivo. Es donde se puede narrar una historia que alguien lo crea, puede ser una novela de amor. Muy bien, Maite, así es. Niurka, ¿qué es para ti la novela? La novela se basa en contarnos una historia en específico y la persona que lo cree tiene que tener bastante creatividad porque es algo muy extenso, tanto en un libro, es en la televisión y así. Ok, muy bien, eso es importante. Tiene que, como tú dices, valga la redundancia, tiene que tener o debe tener mucha creatividad, dejar volar su imaginación. Imagínense una novela con 500,000 capítulos. Este hombre tiene que ser chipa para escribir esa novela. Personajes en las novelas. ¿Por qué son importantes los personajes, Rosa? Más que cualquier otra cosa, para mí los personajes son muy importantes. Y ese que escribe las novelas tienes que elegirlos específicos para esa novela. Tienes abierto el audio, Rosa. Háblanos de los personajes. ¿Por qué son tan importantes los personajes en una novela? Chafla, Buñay, Bajaña, Sellán tienen apagadas las cámaras. ¿No me escuchaste la pregunta, Rosa? Está bien. ¿No me escuchaste? ¿Tienes problemas con el internet? Repítame la pregunta, hermana. Porque es importante, parte importante los personajes en una novela. La importancia del personaje. Los personajes en la novela. Los personajes son la parte principal, ya que logran hacer la visualización de la novela. ¿Ok? Es decir, que van a desarrollar las acciones. Muy bien, Rosa. La misma pregunta para Intriago. Intriago, cuéntanos por qué son tan importantes esos personajes. Son importantes porque si los caracterizan bien, si les dan un papel o, no sé, que hagan unas acciones, va a llamar la atención del lector y va a hacer que quiera leer toda la novela. Si le... Muy buena respuesta, Intriago. Porque imagínate que te den un personaje así. Pero yo siempre digo que los personajes malos son como los que más llaman la atención, porque tú siempre estás, ¡ay, qué malo! ¿Cómo se porta? Es como que hay personajes malos que se roban la película, digo yo. En este caso sería la novela. Ahora, dentro de los elementos también tenemos las acciones. ¿Qué son las acciones? Para López, Isaac. Las acciones.
La verdad no recuerdo cuáles eran las acciones. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nosotros también podemos hacer una película y allí nuestros personajes van a hacer o van a realizar las acciones. ¿Qué serían las acciones? Que del drama, ¿Qué serían las acciones? el drama, el papel, digamos, como actuación, ¿no? Sí, podría ser actuación. A ver, Adriana, ¿qué es para ti las acciones? Buenos días. Para mí las acciones son como los hechos que actúan los personajes. Muy bien, son lo que, como tú dices, los hechos, los acontecimientos que realizan, es decir, todo lo que vayan a hacer los personajes dentro de la novela. La trama de la historia, estos son los que les van a dar vida, ¿verdad? A través de sus acciones personales. De pronto tenemos al personaje malo, las acciones de él no van a ser buenas, sino siempre haciéndole la vida cuadritos, como decimos nosotros, al personaje bueno. Si de pronto tenemos allí a un asesino, ese asesino va a tener acciones siempre procurando hacer el mal. Y las acciones son los que identifican a los buenos de los malos. Siempre las acciones. Siguiente, estructura. ¿Cuál debe ser la estructura de una novela que me va a diferenciar entre un cuento y esta? Y esa preguntita se la voy a hacer a Daniela Buñay. La estructura. Estructura, creo que es... La estructura. Ay, sí. Solo anoté los que son los elementos. Ok, hija. Voy a hacerle la pregunta de la estructura a Daniel. Daniel, háblanos sobre esa estructura, que es parecida o igual a otra estructura que yo les di el ejemplo. Buenos días, hermana. Hola, buenos días, Daniel. Como un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de ese todo en la novela? Porque tiene partes, por eso es una estructura. Gracias, hermana, que aquí las tengo. La estructura era... Aquí está. Aquí está, planteamiento y presentación del conflicto, desarrollo y desenlace. Muy bien, así es. Y es el mismo para quién más. Para otro género literario. ¿Cómo se llama ese género literario? La preguntita se la voy a hacer. Me voy al otro grupo. Ya trabajé con este grupo, me voy para el siguiente grupo y es para ahorrarla. Esa misma estructura para que otro género literario que ya estudiamos lo utilizamos. Para el cuento. Muy bien, para el cuento. Ahora viene, ¿cuál es la diferencia entre el cuento en lo que tiene que ver con la cantidad, con el tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre cuento y novela? Y esta pregunta es para ganar. ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la novela en lo que es estructura y desarrollo? Les estoy haciendo preguntas nada más de análisis, su punto de vista. Ya vimos lo que era cuento. La pregunta, Miss. Ya vimos lo que era cuento y ahora estamos viendo lo que es novela. Y yo le dije que había una diferencia entre novela y el cuento, lo que es estructura y el desarrollo. Ya hice la diferencia también. ¿Cuál es la diferencia entre los dos géneros literarios?
¿Puedo Ok, hablar yo? a ver, no, les vamos. Haznos esa diferencia. Una diferencia muy notable que podemos encontrar entre la novela y el cuento era que decía que el cuento es más corto. Aparte de ser más corto, es más simple, ya que se supone que el cuento es, como quien dice, para una audiencia más infantil, más pequeña. Aparte encontramos que en la novela se toman ciertos temas como más un público adolescente, adulto, el cual ya conoce ciertas cosas de la sociedad que como un niño pequeño no las va a entender. Aparte, como usted decía, la novela es extensa, puede tener varios capítulos y los libros son repletos de letras y casi imágenes nada. Entonces esto no le llamaría la atención a un niño porque no hay imágenes, ya que a los niños por lo general les llama la atención lo que tiene que ver las imágenes, que sea colorido. Entonces no, una novela es como que más, ¿cómo podríamos decirlo? Más Teórica formal. y No más es teórica, más letra. exacto, teórica, también, letra, pura letra. Así es, Nole. Muy claro. La diferencia es. ¿Y qué pueden ser iguales? Ya dijimos la diferencia. Ahora sí, Carrión, enciéndeme la cámara. Cano, ¿en qué son iguales? El cuento y la novela. Que los personajes que ¿Qué más? Ya no nos dejó como más clara la situación, ¿verdad? Ahora sí, yo quiero que tú me encuentres en lo que son semejantes. El cuento y la novela. ¿Qué más? Aparte de los personajes, porque sí, porque pueden ser reales o imaginarios. Aunque en el cuento, por lo general, La trama. de fantasía. las acciones también que hacen los personajes. ¿Qué más podríamos decir que son semejantes entre Triago? En la estructura. Sí, así es. La estructura es la misma. Inicio, es la introducción o el planteamiento del problema, el nudo, que es el desarrollo, y el desenlace o final. La estructura es la misma. Y también pertenecen al mismo género narrativo. Ok, chicos, bueno, el día jueves les tomo la evaluación, por favor háganme llegar sus diapositivas, los que aún no me las han